Bienvenidos a Inbound Flow en su segundo capítulo de la segunda temporada. Hoy vamos a tocar un tema que a muchos equipos comerciales realmente les interesa, y es cómo acelero el ciclo de ventas dentro de mi equipo comercial. Es un tema bien importante porque vamos a tocar puntos de cómo organizar mejor tu pipeline, cómo priorizar también a quién voy a tocar, o sea, basado en qué vas a priorizar eso, cómo realmente puedes automatizar algunas tareas repetitivas, y lo último es cómo esto te puede ayudar a tomar mejores decisiones para acelerar ese ciclo de ventas. La idea es vender más rápido, a tener una venta habilitada, y bienvenidos a Inbound Flow. Y George, ¿cómo estás? Muy bien, contento también porque, ¿sabes? Y tú dijiste algo importante, ningún equipo comercial es indiferente a un CRM. Lo que pasa es que no siempre todos los equipos comerciales quieren a su CRM. Entonces vamos a enseñarles cómo tener y cómo implementar ese CRM para que realmente lo quieran, porque es una pieza clave realmente para ser más efectivo. O sea, realmente tendrá que ser el mejor amigo, el comercial del CRM y viceversa, o sea, porque realmente es una herramienta esencial para un tema de efectividad. No, yo creo que cuando te enamoras, de ese CRM, como me pasó a mí con HubSpot, es porque realmente me facilita, mi día a día. Y esa es la idea, que realmente cómo acelerar esa vida o ese ciclo de vida del prospecto para realmente tener mejores ventas. Hay un tema bien importante y es con el que siempre iniciamos. ¿Cómo optimizo mi pipeline? Y no solo cómo optimizo, más bien me regreso y perdóname por el punto. ¿Cómo planteo el armar correctamente un pipeline? ¿Vale? Porque el pipeline, vamos a ponerlo en palabras claras, son las etapas por las cuales hoy un negocio, una oportunidad de negocio, va a llegar desde que se abre esa oportunidad hasta que se cierra o se gane. ¿Qué es lo que normalmente nos pasa cuando vemos pipelines? Y seguro te puede pasar a ti. Y si te está pasando a ti, échale un ojito. Hay cierta información de George en YouTube muy enfocada a estructura de datos. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces en ese pipeline, y corrígeme, metemos tareas y no etapas. Metemos cualquier cosa y acción que tiene que pasar con ese usuario. Digo, miren, este es mi pipeline. Son 18 pasos para que yo pueda vender. Te pasa, o sea, te pasa. Y no solamente eso, 18 pasos que ya en el mundo real el comercial mueve 2, ¿sabes? O lo mueve ya que lo cerró. Y eso es algo común. Creo que algo importante justamente es llegar desde un tema de un proceso y entender el proceso que ocurre a 3 niveles, que es lo que vive el usuario, lo que vive el comercial y lo que es la operación en el proceso del cierre de la venta. Otra vez. Es lo que vive el usuario, ajá, lo que vive los procesos que tiene que hacer el comercial y lo que se tiene que hacer operativamente en todos los procesos de back office en un proceso de un cierre comercial. Son 3 cosas que hoy tenemos que tener en cuenta porque es muy importante de que todos viven algo en un momento distinto. Entonces tengo que ver todo el journey completo y ver efectivamente qué es una tarea y qué realmente es una etapa en la cual voy avanzando dentro de mi proceso. Entonces nosotros empezamos a hacer una radiografía, digamos, completa de todo lo que tiene que suceder, pero sobre todo cómo va siendo más sencillo para todos. Porque creo que cuando estás montando ese pipeline, tú ya estás pensando en el usuario, cómo lo va a vivir, y el usuario que está gestionando el pipeline, cómo lo va a operar. Es lo que tiene que hacer, exactamente. Y cómo va pasando, qué tarea tiene que suceder para que pase de una etapa a otra y que no pase justamente esos pipelines enormes de 15 tareas, donde aparte el comercial en verdad mueve 2, 3 cosas. Porque también la idea no es que un proceso largo o corto sea mejor o peor que otro. El tema es que sea el proceso, que sea el adecuado y que le haga sentido a ti primero como usuario, como cliente, porque lo que necesito es acelerar tu proceso de compra. O sea, lo que queremos son procesos de compra más cortos. Ya todos los que somos prospectos, estamos en un proceso comercial, no queremos procesos largos. Queremos que sean cortos y que sean comunicación efectiva. Y yo también como comercial, pues lo que quiero es vender más. Sí. Entonces no es que sea ni largo ni corto. El tema es que sean los pasos necesarios y las interacciones que sean efectivas y que al mismo tiempo se hable con todos mis procesos administrativos de todo lo que necesito hacer para que se haga, digamos, ese cierre comercial. ¿Cómo le planteas a una persona a revisar su pipeline? ¿Cómo le planteas revisar esas etapas en las cuales puede que desconozca, pero con esa matriz usuario, puede cambiar su proceso comercial?
Claro, porque aparte es algo muy importante, entender que todos los procesos, yo siempre digo, son procesos vivos. Vamos a decirle a Chío nada más que en imagen nos ponga tus procesos. O sea, exactamente. Exacto, nada más que nos ponga los procesos Chío aquí en la imagen, sobre todo para que el público vea cómo George plantea un pipeline cuando ya ya descubrió el proceso y se lo planteas al cliente, ¿no? Exactamente, y es un proceso vivo donde ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo va interactuando? ¿Qué cosas va a tener que actualizar el propio usuario? ¿Qué cosas tienen que suceder para que pase una etapa a otra? ¿Y cómo logras facilitar con un tema también a veces de automatizaciones para que vaya pasando de un lugar a otro? Sí. Entonces es ir identificando sí las tareas, pero sobre todo lo que pasa, digamos, de manera esencial para que yo esté de un tema de simplemente recabar documentación a, oye, ya estoy firmando a lo mejor un contrato, ya estoy a lo mejor fondeando, ya estoy, digamos, en un tema de una toma de decisión, pero saber específicamente qué es lo que determina que pase de un lugar a otro. Si eso no es esencial para que pase de un lugar a otro, es una tarea dentro de una misma etapa del fondo. Ok, o sea, a veces entonces lo que nos está pasando a los equipos comerciales que queremos acelerar el proceso es que veo una etapa como si fuera una tarea. Y a veces esa tarea está dentro de una etapa anterior que si no sucede no le vas a poder avanzar. Entonces lo que haces a veces es reducirles para que sea más simple ante ellos, pero sí les manejas entonces estatus y tareas dentro de las diferentes etapas. Exactamente, y eso es lo que es muy rico, porque a partir de esos estatus puedes automatizar muchas cosas, que es parte de la idea para mí de cómo vas cambiando toda la percepción del comercial, porque yo te lo digo, a mí me ha tocado implementaciones por más de 10 años de CRMs en diferentes momentos y diferentes tipos de CRMs. La mayoría de los comerciales a veces no quieren la herramienta. No la quieren a veces, y se los digo así literal, porque a veces lo veo más complicado, son muchas tareas, me van a controlar. No lo ven como una herramienta que los va a ayudar. Y realmente todo ese tipo de tipificaciones que es con herramientas que son muy sencillas como HubSpot, que es muy amigable, tienes lugares específicos para que tengas el seguimiento puntual y te ayuda a hacer tu proceso más rápido y más automatizado y que no se te vaya ninguna oportunidad de venta. Entonces realmente es cómo vas cambiando el enfoque en un tema de uso específico y que no sea simplemente, ay, ahora tengo que utilizar esta tecnología. No es que ahora tienes que, es que te facilita la vida. Te voy a poner un caso real, de una empresa financiera que lo que empezó a hacer es un MVP con un equipo de 10 personas. Ese equipo de 10 personas montó su proceso comercial. Primero planteó un proceso comercial que me acuerdo perfecto, era de 9 pasos. 9 pasos en tareas que además no le correspondían a ellos, ¿no? Ellos mismos se dieron cuenta de que eso no es mío, esto es de servicio al cliente, esto es de tal. Y empezaron a trabajar de manera empírica acompañada por nosotros dentro de un CRM. ¿Qué pasó posterior a eso? Ellos empezaron a ver que sus negocios empezaban a avanzar y se empezaron a convertir en el equipo que nadie quería al equipo que todos miraban, ¿vale? O sea, que todos miraban. Sí. Caso HubSpot, seguro ganará premio ahora, cuando gane el premio lo podemos decir. Pero ese equipo empezó a transformar la empresa porque marcó un proceso comercial de acuerdo en sus etapas, lo fue puliendo, lo fue optimizando. Y lo más interesante es que ellos optimizaron y empezaron con automatizaciones hasta después de que su proceso estaba completo. Dijeron, ese es mi proceso, ahora sí, ¿qué voy a automatizar dentro de este proceso? Y ellos empezaron a automatizar y a darle prioridad a aquellos negocios que no tuvieran una actividad, una tarea siguiente y que al comercial se le hubiera olvidado marcar mi siguiente tarea. Porque algo clave en el tema comercial es que si no marcas tu siguiente actividad no vas a avanzar correctamente en ese proceso. Y ese equipo transformó hoy o está en plena transformación de la empresa porque ya no es un equipo de 10, ya se sumaron 45 personas y creo que se van a sumar otras 10. La idea es que los 180 vendedores en algún momento operen correctamente bajo el modelo que quien hizo, un equipo comercial que empezó a operar y empezó a optimizar su proceso. Y es un caso que a mí en lo particular me gusta mucho, pero sí es prueba y error, ir ajustando, ir optimizando ese proceso comercial. Otro punto que creo que es interesante es, y te va a causar un poco de conflicto el tema, lo voy a tocar. Son los que me gustan. Lo voy a tocar porque es algo que normalmente las personas solicitan o piden, que es cómo priorizan ese tema de contacto. Antes, y le estoy diciendo antes, unos 6-7 años, usábamos ciertas propiedades dentro del CRM que bajo ciertos parámetros o combinaciones nos daban algo que nosotros le llamábamos un score. Un score que era ¿en dónde pongo al usuario? ¿Qué tan caliente o frío, digamos, está, no?
Hoy tu punto de vista sobre el tema del lead scoring ha cambiado. O sea, hoy ha cambiado mucho y tú priorizas mejor trabajar bajo un concepto de a quién voy a tocar primero basado en tiers y en un ideal customer profile. ¿Por qué no nos cuentas a los equipos comerciales eso cómo les puede funcionar? Sí, sobre todo entendiendo que hay, digamos, dos tipos de prospección, ¿no? O sea, cuando cae un lead, llega un lead y que usualmente es un poco lo que se cruzaba con el clásico lead scoring, ¿no? Yo debo de recibir un lead cuando yo tuve una interacción, cuando yo tengo cierta información, cuando solicito ser contactado. Y muchas veces, ¿a qué me refiero que me causa conflictos? Bueno, muchas de esas cosas son esfuerzos que tienen que venir desde marketing, porque nuestra obligación es buscar y darles atención a ese lead y lograr que no se pierda. Si realmente no lo localicé, regresarlo a marketing, ¿no? Pero realmente lo que es importante es darle atención a todos los prospectos. Hay una parte en la cual nosotros también tenemos que buscar y priorizar justamente dentro de la base de contactos que ya tenemos. Okay. Y para eso es muy importante justamente poder tener en un tema de tiers muy bien segmentado cada una de mis empresas. Y esto va en función de quién tiene el perfil que resulta más probable que me cierre y que me genera mayores recursos. Eso es algo muy importante. Como empresa del tipo de servicio que tú vendes como empresa, ¿no? Exactamente. Y para eso sí es muy importante tener cierta información específica de la empresa, de los tomadores de decisión, porque aquí la clave no es solamente el armar el tier. Esa es la parte sencilla, entre comillas, porque a veces no lo es tanto, poder sacar la información específica de quiénes realmente me generan ese mayor retorno, sino más bien, ¿cómo me voy a acercar contigo? ¿Qué tipo de información es la que yo debo de tener como comercial para poderme acercar contigo y entablar una conversación? Porque nuevamente, vamos a un tema de efectividad. Y es un tema muy complicado, sobre todo en el tema comercial, y quien no viva en el tema comercial, el tema de prospección de fría, es un tema que puede ser frustrante para muchos comerciales. O sea, el que realmente te tome la llamada, te tome el correo, te tome el mensaje para que empieces y entables una conversación. Y eso es un dolor, digamos, constante. Entonces, tú siempre planteas con equipos comerciales el trabajar el ideal customer profile. Exactamente. Y a partir de eso, generar el contenido que sea adecuado. Cuanto más específico es, tengo mayores herramientas para nuevamente generar esa atención que buscamos de ese prospecto. ¿Qué tan específico como qué? O sea, digo, para que seguro Chio también nos pondrá en pantalla después en edición un ideal customer profile, pero ¿qué es ese ideal customer profile? ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué tan específico es? Hoy entender no solamente el tema de la industria, que es donde se quedan algunos, no. Hoy entender tal cual, si en un tema contextual, ¿qué está pasando en esa industria? O sea, un tema de las noticias de los últimos meses, de las últimas semanas. Hoy entender específicamente cuáles son las características de tu puesto, cuáles son tus obligaciones dentro de la empresa, porque cada quien tenemos un objetivo diferente. No es lo mismo hablarle a un CEO que a un CFO, que a un CTO. O sea, cada uno tiene un enfoque diferente y tiene problemáticas diferentes dentro de la misma empresa y dentro del mismo sector. Entonces, hoy es ¿qué tipo de cosas es relevante? Para el CFO, a lo mejor justamente tengo que hablarle de un tema de los costos, de la inversión, de ahorro, o sea, tengo que hablarle de ese tipo de cosas. Uh-huh. Yo sé que a un CTO tengo que hablarle de un tema de los beneficios, a lo mejor tecnológicos, operativamente, un tema de sustentabilidad, seguridad, o sea, pero ¿cómo lo vas armando en función también de la coyuntura que va viviendo, digamos, la misma industria? Entonces, ¿qué tan específico eres en ese sentido? Es donde realmente abres esa conversación. No te puedes quedar solamente con, le voy a hablar a empresas del sector farmacéutico y solamente hablar de... No, es importante ese contexto, pero más bien a partir de cosas aún más específicas, es más relevante para quien va a ver ese mensaje. Pongo un caso, y es un caso de ABM, es un caso de Ideal Customer Profile, donde lo que hizo Jorge fue abrirnos todos los Ideal Customer Profile y había muchos tomadores de decisión, muchos grupos de tomadores de decisión que cuando decidimos que teníamos que atacarlos, ¿qué es lo que va a pasar? Y es natural, se te abre una ramificación muy grande. Pero esa ramificación se te está abriendo porque estás personalizando de una manera muy efectiva con el tomador de decisión que está en ese tier. La comunicación que le tienes que mandar tiene que ser muy precisa y él tiene que entender que realmente estás abordando las problemáticas que quizá él tiene. Y eso es bien importante. Vas a ramificar mucho, pero sin un CRM inteligente, esa ramificación puede ser compleja en su gestión. Compleja en su gestión. Y aparte puede ser abrumadora, ¿sabes? Sí. Porque puedes tener una gran cantidad de contactos de esa misma empresa
con esa diversidad justamente de puntos de contacto. Pero ¿qué pasa si yo tengo una herramienta que logra automatizar en un tema de procesos y secuencias por diferentes canales esos puntos de contacto? Porque evidentemente también la idea es, conforme yo tenga mayor información, voy a lograr que mis mensajes sean más específicos. Sí, obvio. El usuario no debe de sentir que está automatizado. Claro, pero hoy lo podemos hacer. Ahora imagínate donde yo dejo corriendo y cuando yo empiezo a tener una respuesta específica de usuario, te aviso a ti, Julio, de, oye, esta persona ya contestó, interactuó y abrió el documento. Y entonces tú dices, ¿sabes qué? Rápidamente es cuando hablo muchas veces del tiempo y el canal adecuado. Cuando tú dices, yo ya sé que abrió mi documento, ya sé que lo leyó y se quedó hasta aquí y lo vio 2-3 veces, tienes información contextual, no solamente de que lo vio, ya puedes hablar con esa persona y saber qué es lo que le interesó específicamente. Entonces es donde ya se va juntando ese tipo de información y para ti como comercial te vuelves más efectivo en la comunicación con el usuario. Hoy necesitamos RMs más potentes. Y cada 100%. Vez son más potentes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hoy hay una competencia muy fuerte en el mercado en términos de CRM. Para mí hay 2 líderes, Salesforce, HubSpot, ustedes saben, enamorado de HubSpot, partner de HubSpot. Para mí es muy potente en todo lo que realmente está haciendo. Hoy para mí, ¿qué me facilita esos procesos de automatización en tareas repetitivas? Todo lo que tú estás hablando. Yo hoy tengo la capacidad, y sí lo digo como Julio Gómez usando un CRM, de entablar y sacar y disparar 500 mensajes muy personalizados a ciertos tomadores de decisión en cierto puesto, en cierta industria, y que todos pudieran llegar a ser diferentes. Pero necesito un CRM bien estructurado para que no me pierdan ni me abrume, como bien tú dices, en ese mundo de información. Hoy para mí es muy fácil, pero para empresas que van empezando en ese proceso de automatización y que le dices, oye, hay que acelerar este proceso de cierre. Tienes que tu cierre tiene que ser más rápido y empiezas a ocupar procesos de automatización, sí se pueden abrumar. Claro, y entender qué es lo que va pasando en cada etapa. A mí, ¿sabes qué me encanta de HubSpot? Y algo que me ha tocado vivir en las implementaciones, como te digo, de diferentes CRMs, es que HubSpot está teniendo un enfoque hacia el usuario del CRM. Sí, hacia el vendedor, ¿no? Exactamente, hacia el vendedor, porque creo que en un principio el CRM pensaba en todos, menos en quien lo ocupaba. Sí. Menos en el vendedor. Pensaban en quien necesitaba la base de datos, pensaban en el de finanzas, pensaban en la facturación. La última persona en la que pensaban era en el vendedor. Y cuando hablo de lo importante que tenga ese enfoque del vendedor, es que se va a alimentar ese CRM de lo que hoy haga el vendedor, más todo lo que interactúa el usuario, pero se va a seguir alimentando de esas dos cosas. Es fundamental que los equipos comerciales utilicen el CRM, porque si no, el CRM sí te puede ayudar a hacer muchas cosas, pero parte del contexto que va a ocupar es información que va a poner el comercial. Entonces, a mí me encanta el enfoque de HubSpot, que tiene sus espacios donde realmente te facilita darle ese tema de seguimiento a cada uno de tus prospectos. Te ayuda a tener justamente ese orden, porque pues hay gente que es más caótica, hay gente que es más ordenada, pero realmente el que tengas todo en un lugar, que puedas poner tus recordatorios, que tengas visibilidad de tus correos, de tus mensajes, a quién les tienes que hablar hoy, que veas tu agenda en un solo lugar integrado. O sea, tener un espacio de trabajo para ti, pensado en ti, creo que eso es algo que se me hace muy ganador de HubSpot. Pero muy, o sea, el espacio de trabajo que hoy está haciendo HubSpot a mí me gusta, como bien tú dices, para quien usa el CRM, porque me facilita en una sola pantalla todo lo que va a ser mi día a nivel comercial. Y eso para mí es una joya, porque si no tenía que estar brincando entre objetos, me voy al contacto, me voy a la empresa, me voy a otro lugar, y lo que hizo muy bien HubSpot fue facilitarle esa vida al usuario. Y no solo, ahora no solo en ventas, ahorita yo sé que estamos con el tema de cómo acelerar el ciclo de ventas. Esos espacios de trabajo nos ayudan a acelerar los ciclos de venta. Son muy efectivos, pero también el servicio al cliente. También está haciendo espacios de trabajo para gestionar correctamente los onboardings. Entonces sí está muy enfocado y se está volcando realmente a ayudar al usuario. Sus agentes no es que trabajen por sí solos, ¿vale? Y esa es una gran diferencia que yo veo con otras tecnologías. Sus agentes están hechos para ayudar al usuario del CRM. Están hechos para facilitarle la vida, para que la mayor cantidad de tiempo que está haciendo ese vendedor sea hablando con el contacto, sea entablando conversaciones. Todo lo demás que va a suceder en términos de automatización atrás, hoy un CRM como HubSpot lo puede hacer y te puede acelerar el ciclo de venta. Es importante también que el acompañamiento es clave. O sea, hoy nos hemos tocado con personas que también han implementado HubSpot. O sea, HubSpot y no está bien. Tiene que haber un acompañamiento y un entendimiento de un equipo que piense como dueño.
Y eso es clave, o sea, y eso es que creo que lo que a veces nos ayuda. Pensamos como dueños, vemos problemáticas e implementamos de manera correcta. Un acompañamiento hoy es clave para que realmente tengas éxito implementando y acelerando ese ciclo de ventas con el usuario. George, última pregunta. ¿Cómo realmente te das cuenta que tus procesos de automatización, de acelerar este ciclo, están teniendo resultados dentro de tu CRM? ¿Cuál sería ese indicador que tú veas, o cuáles serían esos indicadores que ves que realmente las personas necesitan ponerle foco para ver si pueden acelerar ese ciclo de venta? Creo que algo súper importante y algo también muy rico del CRM y que muchas veces no se le da la importancia es el tema de la capacidad de ver información, la capacidad de tener informes. Y realmente hoy todo lo que existe dentro del CRM nos da una métrica. Entonces yo puedo saber cuánto tiempo va pasando una etapa a otra. Puedo saber la efectividad sobre cierto tipo de contactos. Puedo saber evidentemente cuál es mi tasa de conversión a partir de las fuentes. Entonces creo que hoy lo que es muy importante dentro del CRM es que podemos medir tanto el tema de las etapas, de cómo va avanzando, cuáles son nuestros puntos de fricción como más específicos, y sobre todo también la retro que voy teniendo a partir de en qué momento a lo mejor se perdió una oportunidad. Porque es tener un poco la visibilidad de, sí, evidentemente el éxito de cuáles son mis negocios que son más propensos a un tema de cierre ganado, pero también hoy los que no, ¿por qué no? ¿Por qué no avanzaron? Entonces hoy puedo medir un tema de actividades, de tiempo de llamada. Puedo también tener información muy específica sobre las llamadas que tengo con cada uno de mis prospectos. O sea, puedo inclusive, puedo ir clasificando cada una de esas interacciones. Entonces creo que todos esos son indicadores que me ayudan, por un lado, a mantener la calidad de mi contacto con el usuario, pero al mismo tiempo puedo ir midiendo mi proceso. ¿Qué es lo que va pasando de una etapa a otra? Y eso lo podemos tener todo visible en paneles dentro del CRM. Entonces creo que... Me robo tus palabras. Personas, procesos, tecnología. ¿Sí? Sí, porque y para tratar de cerrar, yo creo que las ventas y acelerar el proceso de la venta se basa mucho en seguir un proceso. O sea, si ese proceso realmente se sigue, la consecuencia que vas a tener es un tema de ventas. A veces rompemos el proceso, a veces nos brincamos el proceso y no pensamos que ese proceso fue pensado, planeado, automatizado e ideado para que realmente te acelerara ese proceso comercial. Creo que cerramos hoy con Inbound Flow. Me gusta el tema. A mí me gusta mucho el tema de cómo acelerar, porque es lo que todo el mundo quiere. O sea, vender y vender más rápido. No se olviden de suscribirse, dejar comentarios. Voy a dejar aquí en los comentarios una liga para que vean un artículo bien interesante de CocoFact, la empresa que nos patrocina este podcast, sobre cómo acelerar el proceso y cierre de ventas. Se los dejo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, de seguirnos, y no se olviden que esto fue Inbound Flow. Muchas gracias. Gracias.